Hola, muy buenas noches. Espero se escuche muy bien. Mi nombre es Willy Molina. Estoy desde Unifam transmitiendo en vivo. Hoy con usted un tema bastante interesante que a todos los que somos padres pues nos compete. La adolescencia de nuestros hijos. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos como padres es ¿cómo lograr que nuestros hijos adolescentes nos escuchen? Bueno, ciertamente para responder a esta pregunta tenemos nosotros que comprender quiénes son nuestros hijos. ¿Han dejado ya la niñez? ¿Están en un proceso de desarrollo transitorio, en camino a la adultez y por lo tanto experimentando cambios que debemos nosotros comprender, descubrir? La adolescencia, desde un aspecto psicológico, podríamos nosotros decir que está contemplada desde dos estadios. Uno de ellos primero es la adolescencia temprana, que comprende alrededor de los 10 años, en esa primera etapa de pubertad, hasta los 14 aproximadamente. Y según la Organización Mundial de la Salud, una adolescencia también tardía, que va más o menos de esos 14 años a los 19 años. Hoy, en este espacio que vamos a tener en vivo para usted, querido papá, querida mamá, pues vamos a referirnos un poquito a la adolescencia temprana. Si tiene usted alguna duda, alguna consulta, quisiera hacer algún comentario, lo puede hacer también. A partir de este momento trataremos de ir leyendo algunos o ir dando respuesta a otros. Si hoy no se da respuesta a su inquietud, no tenga duda de que pronto va a haber un segundo programa donde estaremos refiriéndonos a esta adolescencia tardía. Bueno, vamos a hablar un poquito también del por qué muchas veces no comprendemos con exactitud el lenguaje que nuestros hijos adolescentes quieren comunicarnos. Tenemos primero que comprender que el lenguaje no es solamente verbal, como lo estoy haciendo hoy yo a través de esta pantalla, sino que también hay un lenguaje corporal, no verbal, que también es sumamente importante. Y muchas veces nosotros, los padres de familia, no nos cuidamos de este lenguaje. Queremos que nuestro hijo adolescente o nuestra hija adolescente se siente con nosotros, converse con nosotros. Tal vez utilizamos palabras con algún tipo de ternura, pero nuestro rostro, esta corporalidad que también soy, está expresando otra cosa. Le está diciendo al adolescente: estoy enojado, no quiero conversar contigo, la verdad estoy muy disgustado por lo que acabas de hacer. Y eso hace que el adolescente inmediatamente se detenga. Se construye un muro entre el adulto y el adolescente para poder generar un diálogo asertivo. Hace algunos años conocí a un caso en el cual el adolescente me decía: Don Willy, no me siento aceptado ni querido por mis papás. ¿Pero cómo? Y él me contaba que en esa adolescencia en la cual él se encontraba, percibía cómo los padres muchas veces
generaban reglas claras sobre sus hijos. Estaban pendientes de sus horarios lectivos, de cuándo tenían exámenes, de qué tipo de tareas o asignaturas tenían que presentar en el colegio, y que él no. Sus padres no se interesaban en absoluto en sus tareas, en sus fechas de exámenes. Él salía y retornaba a casa a la hora que él quisiera. Y sus padres no se daban cuenta. Él decía: tengo padres, pero son totalmente ausentes en mi vida. Hoy venimos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo logramos entonces nosotros como padres que nuestros hijos nos escuchen? Bueno, vamos a ir comprendiendo que este lenguaje también no verbal, este lenguaje corporal es sumamente valioso para que nuestros hijos escuchen la autoridad que debe venir del Padre. Yo, pues tengo 3 adolescentes, mi hijo mayor ya entrados casi los 18 años, estamos hablando de una adolescencia tardía, y 2 hijas adolescentes que se encuentran en la adolescencia temprana. Una con 15 años y la menor con 13. Bueno, vamos a comprender, por lo tanto, hoy qué es una adolescencia temprana. Esa adolescencia que va aproximadamente de los 10 años a los 14 o a los 15. Cuando se inicia aquellos cambios físicos, tanto en el hombre como en la mujer. Esa pubertad que recién inicia. Genera cambios en toda la corporalidad de aquel que un día fue niño. Y aquí se da algo interesantísimo en los niños. Ya en ese adolescente que se está formando, que se está desarrollando, hay un duelo de descubrirme que hace muy poco tiempo fui niño y ahora mis brazos se han estirado, mis caderas se han ensanchado. A los hombres la voz se está transformando. Las mujeres, ciertamente, sus senos, sus pechos están creciendo. Y todos estos cambios implican preocupación en el adolescente. Que si el padre no comprende este entorno, esta realidad concreta de su hijo, van a generar problemas. Van a haber crisis, porque no nos vamos a comprender. Va a parecer que estamos hablando idiomas distintos. A esto le llamamos una transposición del lenguaje con el adolescente. Yo digo A, pero el adolescente entiende B. Yo digo 6, el adolescente entendió 9. Una transposición en el lenguaje. Bueno, el adolescente, a partir de su pubertad, se pregunta a sí mismo: ¿soy normal? ¿Qué me está pasando? Y está teniendo, aparte de esos cambios corporales que son notables, también cambios cognitivos, cambios psicológicos, de sentimientos, de pensamientos. Empieza en esa búsqueda de su propia identidad y de su propia independencia. Papá, mamá, escuche bien lo que le voy a decir. Antes, el papá y la mamá eran su modelo a seguir. Eran aquel superhéroe, superheroína que estaba por encima de los demás. Pero ahora, a partir de la adolescencia, el hijo pone su mirada
en otros modelos humanos. Él comprende ya que es capaz de construirse a sí mismo, de crear una propia identidad y una propia independencia. Por lo tanto, no va a querer parecerse más a usted o a mí. Eso le ha pasado a mis hijos. Ya no quieren parecerse a papi. Bueno, ciertamente también es un duelo que experimentamos nosotros, los adultos. Antes mi hijo me abrazaba, quería estar conmigo, quería pasar tiempo conmigo, pero ahora prefiere a sus pares, prefiere a sus amigos, sobre todo si son del sexo igual a él. Bueno, y el papá puede sentir temores humanos, naturales, que lo pueden llevar a limitar esa necesidad de independencia que el hijo está queriendo construir. Y aquí el temor nos puede llevar, papá y mamá, a querer imponernos, cuando ahora debemos de negociar. Debemos de saber dialogar con el adolescente que tenemos. Voy a hacer un paréntesis acá que me parece muy importante. He hablado un poquito de estas transformaciones corporales que experimenta el puberto, pero también tenemos que referirnos a la transformación cognitiva, psicológica, que también está viviendo y que es mayor aún de lo que vemos corporalmente hablando. Por lo tanto, tenemos que ayudarle al hijo a construir una autoestima sana, a que se acepte tal y como es, a que se descubra a sí mismo en su corporalidad como alguien único e irrepetible, alguien libre, alguien especial, alguien con habilidades y características propias que él debe valorar y por lo tanto respetarse a sí mismo. Porque es en esta etapa, estimado papá y mamá, que el hijo puede crearse a sí mismo vacíos existenciales que lo pueden conducir luego a un vicio humano. Y usted muy bien sabrá a cuáles me refiero. Alcoholismo, cigarrillo, puede ser también incluso una sexualidad precoz, porque ciertamente al estar experimentando cambios en su corporalidad, bueno, se tiende también en esta edad a experimentar más la sexualidad. Por eso, importante dialogar en este sentido. Veo que hay algunos comentarios, les agradezco mucho, gracias a los que están también observándonos y escuchándonos a través de esta red social. Bueno, les invito porque vamos a estar desde Unifam compartiendo este tipo de temáticas cada semana con usted. Hoy hemos iniciado con un tema que tiene que ver con la adolescencia, que lo continuaremos la próxima semana. Hoy estamos hablando un poquito de esta adolescencia temprana que conlleva, como lo he explicado, a partir de los 10 años aproximadamente hasta los 14 o 15. Va a depender mucho de cada adolescente, de su propia personalidad, de su propia construcción de su carácter. Bueno, y esto es importante también porque esos ámbitos donde él se relaciona le van a permitir sentirse seguro de sí mismo y le permitirán, por lo tanto, enfrentar su mundo. Sentirse realizado y pleno es desde luego sabido y se tiene que entender que él todavía necesita y requiere totalmente del acompañamiento de sus padres, de sus progenitores. Si ellos por alguna razón faltan,
sea por muerte, por alguna separación, por algún abandono. Bueno, el adolescente tiene una persona responsable, un cuidador, que también debe velar por todas estas características que he ido de alguna forma mencionándole. Vamos a ver. El adolescente se pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? Se empieza a cuestionar a sí mismo, ¿quién quiero ser? Pero recuerde, él no quiere parecerse al papá o a la mamá, porque él está buscando su propia identidad y su propia independencia. Por lo tanto, nosotros debemos de acompañar y guiar a esa alma para que él pueda encontrarse consigo mismo, descubrir su vocación y su llamado y progresivamente empiece en una autodeterminación a realizarse en aquello que él anhela para sí. Vea qué importante. Por eso también debemos de cultivar la lectura, tener cuidado de los programas que están habituando. Tenemos que saber cuáles son los amigos que ellos están frecuentando, cuáles son sus nombres, quiénes son sus padres, cuáles son sus gustos y sus preferencias. Y de esa forma empezamos también a conocer y a comprender a nuestro adolescente. Porque la adolescencia es una etapa transitoria en el desarrollo humano. Pero al ser transitoria, requiere de un acompañamiento del adulto que guía, que asesora, que orienta a aquella alma, a aquella persona menor de edad, para que se vaya encontrando consigo mismo, para que vaya comprendiendo que a pesar de que existan errores, él puede superarlos y encaminarse en la vida. Hago también otro paréntesis aquí para hablar de aquel adolescente que ha perdido a causa de un accidente, a causa de una enfermedad, a causa de una muerte inesperada a su padre o a su madre. Este adolescente ciertamente experimenta un duelo, un luto, un dolor, un sufrimiento en su alma, que también, no solo por el hecho de ver una corporalidad sana, que se desarrolla en el deporte, que activamente participa en su escolaridad, en el colegio, en actividades diarias, posiblemente dentro, en su ser, hay una necesidad de saberse escuchado, de poder expresar su dolor, sus emociones, aquello que pasa por su mente a lo largo del día. Ya no está su padre, ya no está su madre, sufre en silencio, llora en silencio. Y no hablemos si ha existido también un divorcio, una separación de sus padres. Esto viene a representar también otro duelo, otro dolor emocional en el hijo. Por lo tanto, el padre en empatía debe ponerse en el lugar de su hijo adolescente, pero también ir más allá, comprender su emocionalidad, su sentimiento, porque a veces tiene actos desagradables que van en contra de mis pensamientos como adulto. Bueno, puede ser que esté reflejando un dolor que carga por dentro. Papá, mamá. Por eso tenemos que comprender al adolescente. Saber quién es el hijo que me acompaña cada día. ¿Cuáles son los videojuegos que habitúa? ¿Y por qué le gustan? Si sigue algún youtuber o tiene algún personaje de la farándula, ¿por qué lo sigue?
¿Qué es lo que está observando en este modelo humano? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le despierta el interés? Y ahí es donde muchas veces podemos generar diálogos más asertivos con nuestros hijos. ¿Cuál es el deporte que le apasiona? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el básquetbol, el voleibol, la natación? ¿Le gusta algún pasatiempo o algún instrumento musical y quizás usted no se ha percatado? ¿Ha pasado desapercibida esta faceta de su hijo en su propia vida como adulto? Si nosotros queremos poder lograr que nuestros hijos nos escuchen, tenemos que leer todo el lenguaje corporal y verbal de nuestros adolescentes. Pero más allá de eso, tenemos también que comprender qué está pasando aquí, en el cerebro de mi hijo, en su dimensión cognitiva. ¿Cuáles son ahora sus gustos, sus preferencias, sus nuevos conocimientos, ese aprendizaje que él está abordando ahora en el colegio? ¿Cuáles son las ideologías, los pensamientos que hoy él tiene con respecto a la política, con respecto a situaciones cotidianas que él observa o escucha, por ejemplo, en la televisión, en el periódico, o que algún amigo le comenta en algún ámbito colegial o de rutina de amistad? Tenemos que interesarnos por lo que nuestros hijos adolescentes hacen, escuchan y ven. Porque es la única forma. Tenemos que ser padres del ayer, pero con un conocimiento también del hoy, del presente, de los gustos y de aquello que le atrae a nuestros hijos. Qué bonito es entender que en este momento del crecimiento y del desarrollo de nuestros hijos hay un aceleramiento del desarrollo somático. Y voy a explicarlo con un ejemplo. A veces un papá, y me disculpo por la frase o la palabra que voy a usar, es para poner el ejemplo. Don Willy, mi hijo es torpe. Todo se le cae, quiebra cosas, se golpeó el dedo con un mueble. ¿Por qué pasa eso? Porque sus extremidades están creciendo a un paso acelerado. Y antes ya él tenía el cálculo entre el espacio, el tiempo y el tamaño de sus extremidades para hacer un movimiento que no tuviera una consecuencia. Ahora su brazo aumentó. Su capacidad cognitiva de alguna forma se retrasa. Y cuando él quiere tomar el vaso como antes lo tomaba, ese vaso se puede caer, se puede quebrar. Y viene el papá y le grita y lo ofende y le dice torpe o más palabras que usted sabrá. Insultó a su hijo, bajó su autoestima. El adolescente se sintió mal, construye una herida hacia su padre o hacia su madre por lo que le dijo, porque no se siente comprendido. ¿Cómo vamos a pretender que nuestro hijo nos escuche si no comprendemos qué le está pasando? ¿Qué es lo que él está experimentando en su corporalidad y en su dimensión cognitiva? En el próximo espacio que tendremos, les voy a hablar de la poda neuronal que se da en la adolescencia y cómo se cortan caminos neurológicos y por ende hoy el padre a veces no comprende por qué el hijo no reacciona cuando él le da una orden. Hay que tener paciencia. En este cerebro
del hijo adolescente, están pasando muchísimas cosas que no somos capaces de ver o de comprender si no nos formamos en temas de adolescencia. Bueno, eso es lo que pretendemos en Unifam con un tema como este. Poderlo acompañar a usted, papá, a usted, mamá, para que pueda comprender también a su hijo y de esta forma, bueno, pueda también sentirse escuchado por parte de su adolescente. Vamos a ver. Ciertamente hay una curiosidad sexual en nuestros adolescentes. Pueden caer fácilmente en la pornografía y ser presa de la pornografía. Por eso hay que orientar en esta etapa también al hijo en estos aspectos. La pornografía individualiza al ser humano. Lo puede volver de alguna forma hedonista. Va a buscar solo su propio placer, su propio bienestar. Narcisista también. Un amor propio, exclusivo para él, que después va a tener repercusiones cuando llegue la edad adulta y quiera construir un hogar, un matrimonio. Por eso tenemos que ser vigilantes y actuar de manera preventiva con respecto a ellos. Ciertamente pueden venir conflictos, recuerde, ya él no piensa como niño. Ahora tiene una capacidad de razonamiento abstracto mayor, donde él puede contradecir lo que usted dice. Incluso lo que ha leído, el estudio que ahora tiene, lo puede llevar a suponer que tiene un conocimiento aún mayor que usted. Y de ahí puede venir a veces una rivalidad normal entre el padre y el hijo adolescente. Y que se diga de otro tema importantísimo, papá y mamá, que también vamos a hablar en el siguiente espacio. La segunda adolescencia. Vamos a tratar este tema. Porque generalmente cuando el hijo se encuentra en la etapa adolescente, tenemos padres también que están viviendo una segunda adolescencia. Y de aquí que no sea un adulto y un adolescente los que dialoguen, sino lo contrario. Dialogan en algún momento dos adolescentes que cada uno quiere ganar y que están en una competencia de alguna forma psíquica que se debe comprender para saber regular, para saber controlar. Bueno, por aquí voy a leer algunos comentarios que me hacen llegar. Dice Salomé Sojo Brenes que qué bueno sería que estas charlas se dieran en los colegios. Bueno, ciertamente algunos colegios hemos podido llegar, donde somos invitados, pues ayudamos de alguna forma también a llevar este tipo de charlas, ¿verdad? Que, como lo dice Salomé, son sumamente importantes. Gaudí Piedra nos dice saludos. En estos momentos es muy difícil educarlos y guiarlos. Tengo una de 14 y una de 12 años. Yo pienso que la adolescencia pues es un reto para el padre y para la madre, pero el adolescente es una persona humana que está en una etapa transitoria, ya lo he dicho, que necesita de alguna forma saberse amado, comprendido, valorado por su padre o por su madre. Muchas veces el lenguaje de rebeldía, el lenguaje de insatisfacción, de vivir en un entorno o en un hogar
es una expresión de lo que el adolescente lleva por dentro. Yo diría, papá y mamá, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que mi adolescente está tratando de comunicarme con su comportamiento? Con eso creo que doy respuesta. ¿Qué es en realidad lo que este adolescente trata de comunicarle al adulto? Me siento abandonado, siento un vacío existencial que no puedo llenar con nada. Muchas veces siento miedo, estoy en la soledad, me siento incomprendido, siento que se burlan de mí, que me ridiculizan, mi autoestima está por el suelo. Somos los adultos y el adulto está llamado a comprender al adolescente. En cualquier tiempo de la historia y ciertamente, bueno, en este tiempo hay más información de la adolescencia. Hace algunos años, y no muchos, nada más habían dos etapas: la etapa de la niñez y la etapa de la adultez. Por lo tanto, y lo vemos hoy en algunos ámbitos sociales, después de los 12 años, dígame si es mentira o verdad lo que le voy a decir. Después de los 12 años, su hijo paga como adulto. En un restaurante, en un hotel, un boleto de avión, en un museo, en el cine, ya paga como adulto. La etapa de la adolescencia, de alguna forma, todavía está en estudio. Se ha descubierto la necesidad de construir derechos para el adolescente, porque de alguna forma, desde la niñez, se han violado muchos derechos del niño, por lo tanto, se siguen violentando también en la adolescencia. El amor, el cariño, el respeto, el diálogo, estimular lo que el adolescente siente, sacar tiempo, espacio de calidad para escuchar al adolescente lo que siente, lo que está viviendo, cómo le fue en el colegio, si hay alguien que lo está insultando, que lo está maltratando. Esto es importantísimo para de alguna forma equilibrar, estabilizar la emocionalidad del adolescente. Bueno, nos toca a los padres ir descubriendo este lenguaje del adolescente para poder entablar un diálogo con ellos. En algún momento he ido a dar alguna charla a los jóvenes. Miren, si yo empiezo a dialogar con el adolescente, como quizás en este momento lo hago con usted, el adolescente se bloquea. Pero si yo empiezo a hablarle al adolescente con un tema actual, un tema de moda, un artista de su preferencia, que hay muchísimos, alguna serie de televisión, de Netflix, usted sabrá, tiene que descubrirlo. Hoy, en esta adolescencia temprana, los adolescentes ven algunas series, y no quisiera mencionar ninguna, pero hay animes que ellos están observando. Papá, apréndase el nombre de un anime que ve su hijo. Empieza el diálogo por ahí. ¿Cómo estuvo el capítulo de tal anime, de tal serie? Y apréndete el nombre de algún personaje. Y empieza el diálogo por ahí con tu hijo. Él va a decir, wow, mi papá tiene un tema de interés para mí. Se está preocupando por mí. Estamos en el primer estadio de la adolescencia temprana. La próxima semana estaremos hablando de la adolescencia tardía. Ya esa etapa donde están próximos a entrar a la universidad o ya están en etapa universitaria, donde ya puede haber una experimentación ya de carácter sexual, genital,
otro tipo de situaciones ya en las cuales se perfila el adolescente, que también es importante comprender. Hoy, de alguna forma, pues queríamos compartir con ustedes esta temática. Nos hemos extendido un poquito. Espero pues no haberles cansado. Sí, es importante pues todo este tipo de diálogos que podamos tener. Gracias por los comentarios que observo acá, ¿verdad? Muy bonitos, muy aprovechados o provechosos para mí en este momento. Bueno, Ligia Romero, gracias, nos dice bendiciones por allá. Algunos otros comentarios que son siempre importantes. Giselle, también gracias por estar ahí con tus mensajes. Gracias por mencionar lo de tus nietas también, claro que sí. El abuelo y la abuela, muy importante. Ustedes tienen en este desarrollo del adolescente un papel fundamental, trascendental, claro que sí. Cada adulto que está alrededor del adolescente tiene que hacer su tarea, tiene que comprender no solo el lenguaje verbal, a veces que tira puertas, a veces que alza la voz, a veces que tiene cambios emocionales repentinos, ¿verdad? De la ira a la alegría, luego al enojo, luego a la tristeza, este tipo de emocionalidad que es normal. Pero tengo yo como adulto que comprenderla, que entenderla, para saber canalizarla en mi adolescente. ¿Qué pasa si mi adolescente se enoja, se exalta, tira puertas y yo hago lo mismo? Una guerra, una disputa, una discusión tremenda entre el padre y el adolescente. ¿Qué pasa si me contengo? Si trato de ponerme en el lugar del adolescente. Si trato de morderme la lengua y en ese momento callar y no decir nada como adulto. Dejo que pase el tiempo prudente, voy, converso con él. Lo escucho primero. Pero no solo escucho sus palabras, escucho también su lenguaje corporal. Y trato de descubrir cuál es la necesidad de mi adolescente. Para que él se sienta escuchado, para que él se sienta comprendido, para que él sienta que hay alguien en quien puede confiar, para que él descubra que en su hogar él tiene protección, que nadie lo juzga ni lo critica por lo que está pasando en él, en su mente, en su corporalidad. Un adolescente ya en la pubertad o en este primer estadio de la adolescencia temprana empieza a experimentar ya las espinillas, puede no querer ni salir de casa. Su cerebro ocupa dormir unas pocas horas más que un adulto. Y a veces nos enojamos porque no entendemos por qué no quiere despertarse cuando yo le llamo. Bueno, empleemos alguna técnica diferente para despertarlo. Establezcamos reglas claras, precisas, concretas, que él pueda cumplir y que se sienta útil en casa. Pero demos también un tiempo para que él pueda realizar estas tareas. No las hagamos nosotros, seamos pacientes, vayamos construyendo los hábitos operativos buenos, que son virtudes, que los llevarán a ellos luego a ser adultos sanos, eficientes, adultos de bien. Papá y mamá, la adolescencia es hermosa. Yo disfruto de ver a mis hijos en su adolescencia. Ciertamente hay a veces arranques que debemos de comprender, pero para eso la paciencia, la tolerancia,
la empatía, todo esto sumado al amor. Les dimos la vida, los trajimos al mundo. Bueno, cuidemos también de esa vida y de esa alma en la adolescencia para que este adolescente se encamine a ser un adulto de bien para la sociedad. Le agradezco muchísimo habernos escuchado a través de este espacio. Que esté muy bien. Ha sido un gusto para mí compartir con usted. Nos vemos, si es posible, la próxima semana, a la misma hora, por esta misma red social. Invite a otros para que se conecten, para que se sumen. En Unifam estamos para servirle, para acompañarlo, para asesorar y para orientar a los padres en esta etapa de adolescencia tan importante para nuestros hijos. Hasta pronto.